Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Podemos sentarnos. ¿Qué harías? ¿Qué harías si yendo por en el transporte, imagínate que vas sentado en el camión o en un taxi y hay mucho tráfico? No es difícil de imaginar, ¿no? En nuestra ciudad. Y entonces ves que hay un señor caminando, bien vestido, con quizá un portafolio. Bueno, ya no se usan los portafolios, ¿verdad? Con una mochila, su celular, quizá unos audífonos. Y tú lo ves caminar, vas en el transporte y lo volteas a ver y lo ves que está atento, está observando. Vive en una ciudad en Latinoamérica, obviamente, por eso está atento que no lo vayan a asaltar, que no vaya a haber por ahí algunas ráfagas, y va atento, ¿sí? Pero sigue caminando y debido a que el tráfico está muy fuerte, tú vas casi a su paso y lo ves haciendo sus movimientos. Primero lo ves atento, preocupado, viendo incluso los nombres de las calles para ver si no está perdido, incluso siguiendo su mapa y las direcciones y va atento. Pero de repente, apenas pasan unas cuadras y lo empiezas a ver con una actitud distinta, muy relajado. Ya sacó el celular, ¿sí? Ya lo está viendo ahí, no se ha percatado, ya no está mirando los nombres de las calles. Ya olvidó el mapa. Incluso, ahora ya no se está percatando que hay algunos hombres que lo están empezando a seguir. E incluso te espantas porque algunas avenidas la está cruzando viendo el teléfono, ¿sí? Y sin fijarse, sin revisar si viene algún carro, alguna bici, alguna moto. Y de repente el peligro se hace cada vez más grande, cada vez más fuerte. Hasta que tú identificas que ese hombre va directo a arrebatarle su celular, su mochila y demás. Si tú estuvieras viendo todo esto, e incluso el momento en donde los hombres se le están acercando, quizá ya sacando algo de la bolsa para amenazarlo, ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo espero que seamos de los que gritan, ¡cuidado! ¡Cuidado! A fin de que el hombre se alerte y pueda huir, guardar su celular, sacar nuevamente el mapa y empezar a poner atención en su caminar. Bueno, hermanos, algo semejante es lo que ahora tenemos en estos 4 versículos de Hebreos capítulo 2. En estos versículos, el apóstol trae una advertencia a sus oyentes,
Una advertencia a no descuidarse en su vida cristiana, pues corren el peligro de deslizar. O sea, de perder el camino y no llegar a su destino. Esta advertencia no es únicamente para los oyentes originales, sino que es la advertencia de Dios a su iglesia. Es más, todo aquel que está presente esta mañana debe escuchar esta advertencia. No importa si se dice cristiano o no es cristiano. Todo el que está aquí está siendo advertido. Todos los oyentes diciendo, cuidado, no vas a llegar. Pon atención o no vas a llegar. Hermanos, esta advertencia es solemne y espero que caiga en un corazón receptivo. Que Dios obre a través de su palabra para poder despertar al gran peligro que corremos si dejamos de atender el claro mensaje del Evangelio. Pues el peligro es desliz, o sea, ruina eterna. Ruina eterna. Que Dios obre con su palabra entre nosotros. Y lo primero que quisiera hacerles notar es el cambio drástico que estamos experimentando en Hebreos. Lean conmigo el versículo 1 cuando dice, por tanto. Hermanos, me encantan este libro de palabras conectoras, porque lo que nos está demostrando el autor es que habiendo hecho un trabajo teológico, ahora llegó a lo práctico. Habiendo el autor hablado de Cristo de una de las formas más excelsas en el Nuevo Testamento, de las más elevadas y de las más complejas, y yo creo que todos nosotros sentimos la complejidad de esos textos al haberlos examinado por cerca de 11 sermones. Ahora podemos notar que el autor pasa de esa contemplación alta a la práctica. Por tanto, o sea, lo que está diciendo el autor es, a la luz de lo que hemos estado hablando respecto a Jesucristo, respecto a quién es Él, respecto a que Él es superior a los ángeles, a la luz de esto, presten atención. A la luz de quién es Jesús, que Cristo es superior a los ángeles. Esta es mi exhortación para ustedes. El autor pasa entonces de lo teológico a lo práctico. Hermanos, déjenme detenerme aquí por un momento, porque este por tanto nos enseña mucho, y más a la iglesia de nuestros días. La iglesia de nuestros días, hermanos, busca lo práctico. No me hables de teología, no me hables de esos conceptos difíciles. Toma Hebreos 1 en un solo sermón y no nos estés mareando con tanto. Danos algo práctico. Danos esos 5 pasos para el buen matrimonio, esos 10 pasos para tener una vida cristiana exitosa, esos 3 pasos para guiar a los hijos, esos 5 pasos para ser una mujer piadosa, etcétera.
Pero hermanos, tal pensamiento no corresponde al pensamiento de la Escritura. Y lo podemos ver como ejemplo en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, hermanos, tiene unas cuestiones prácticas impresionantes. Va a ir desde cuídate de no desviarte hasta más adelante en los últimos capítulos, hasta decirte sean hospedadores, no se olviden de la hospitalidad. Va a ser muy práctico. Pero hermanos, si vamos a entender correctamente lo práctico, primero debemos trabajar arduamente en lo teológico. Pues aquello que es práctico, que no procede de la verdad, de la teología, es pragmatismo. Y esto me sirve por dos razones. Hermanos, creo que a veces existe la tentación en el pastor, en los que predican la palabra, cuando ha habido una serie de sermones que han estado densamente teológicos, de decir, no, voy a darles ya esos 3 pasos que tanto quieren. Pero a la luz de esto, el pastor de la iglesia debe ser fiel en el modelo neotestamentario de poder guiar a la iglesia, sí, a lo práctico, pero comenzando en primer lugar por la verdad teológica. Vean la fuerza que ahora va a tener el argumento del autor de Hebreos. Vean la fuerza. Después de haber construido un argumento teológico sobre la supremacía de Cristo, va a decir, hey, atención, si Cristo es tan glorioso, no dejen de prestar atención a su palabra y a su voz, porque si lo hacen, ¿cuál mayor castigo creen que van a recibir? Si los ángeles dieron un mensaje y los hombres fueron castigados, ¿cuánto más a la luz de la grandeza de quien es Jesús? Así que el pastor de la iglesia debe resistir la tentación o la presión explícita o implícita que pudiera haber en alguna congregación. No es el caso en esta, gracias a Dios. Pero que pudiera existir esa presión incluso creada por él mismo de no dar a la iglesia doctrina, teología, sino simplemente cosas prácticas. Hermanos, la iglesia que se hace de sermones prácticos está pronta a dejar de ser fructífera. Una iglesia en donde lo único que se habla domingo en la mañana es 5 cosas prácticas, 3 cosas prácticas, es una iglesia hueca que está tan endeble para ser destruida. No, amados hermanos, y esto es para la iglesia, entendamos que la vida cristiana fructífera se basa en la doctrina sólida. ¿Quieres orar mejor, hermano? No voy a preguntar, porque sé que todos levantarían la mano. Pero si preguntara, hermano, ¿quieres orar mejor? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿no? Hasta 2, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo? Bueno, vamos a dar 5 cosas prácticas. No. Antes de eso, sí vamos a darlas. Pero antes de eso, ¿por qué no meditamos más profundamente en la grandeza de quién es Dios y el privilegio que tenemos en acercarnos a Él? ¿O por qué no hablamos de la obra del Espíritu Santo, de cómo obra a través de este medio de la oración para llenar el corazón? ¿O por qué no hablamos de la inmutabilidad de Dios? ¿Cómo que la inmutabilidad? Sí, ¿por qué no entendemos la oración como aquel medio por el cual Dios cumple sus decretos eternos? Hermanos, una fructífera vida cristiana no puede basarse simplemente en los 10 prácticos. Es por eso que no soy muy fan de ese tipo de libros y de títulos.
las 10 cosas que tienes que hacer para tener la vida cristiana mejor, el matrimonio mejor. No. Basemos nuestra vida cristiana en firme teología, en saber quién es Dios, en saber quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. ¿Qué significa que Dios creó el mundo? ¿Qué significa? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo está compuesto el hombre? ¿Cuál es la razón por la cual Dios lo creó? Profundicemos en esas cosas y entonces, hermanos, los consejos prácticos o las exhortaciones prácticas tendrán fundamento. Pero al menos que hagamos el trabajo de conocer la verdad, de conocer la teología, nuestra vida práctica, hermanos, será tan endeble como un diente de león que solo se necesita un pequeño soplido para poder deshacerlo. Es más, piensa en la unidad de la iglesia. ¿Necesitamos unidad en la iglesia local? ¿Queremos unidad en la iglesia local? ¿Qué hacemos? ¿Saben qué hace el apóstol Pablo en Efesios? Primero, construye un argumento teológico de qué es la iglesia, a la luz de quién es Jesús. Y cómo la iglesia es aquel cuerpo donde diferentes personas han sido unidas por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, afrentar la unidad de la iglesia es afrentar la obra de Cristo. Por lo tanto, guardemos la unidad con celo. ¿Y cómo guardamos la unidad? Bueno, otros consejos prácticos, sí, pero antes, ¿por qué no entendemos que la unidad es la obra ya realizada del Espíritu Santo entre nosotros? Y que nuestro deber no es crear unidad de la iglesia con falsos métodos, sino mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esto es algo clave y creo que es algo necesario decirlo de tiempo en tiempo. Es verdad que puede haber una iglesia con demasiado énfasis en la teología que se olvide de lo práctico. Es cierto. Y el pastor debe cuidarse, debe acercarse a la congregación, escuchar incluso las buenas y constructivas críticas cuando eso puede pasar. Pero hermanos, la solución no es volvernos prácticos, en el sentido como lo he dicho. La solución es enseñar la doctrina y sacar la consecuencia práctica. Por eso me gusta el título de una teología sistemática del siglo XVIII, de un hombre llamado Petrus van Maastricht. Él llamó, ¿saben cómo llamó su teología sistemática? Teórico práctico. Teórico práctico. Porque la vida cristiana se basa en eso, se basa en teología y práctica. Se basa en esforzarnos por entender la teología y esforzarnos por vivir a la luz de esa teología. Por eso otro teólogo llamado William Ames llamó la teología como el arte de vivir bien. Y espero que esto nos ayude, hermanos. Es por eso que la iglesia debe procurar que sí, el pastor se tiene que encargar de muchas cosas y tiene que trabajar en muchas cosas y las entrevistas y todo lo que hay que hacer en el ministerio pastoral. Pero la iglesia debe tener claro y en su mente que cuando vea a ese pastor como chapulín, nada más, todo el tiempo fuera de su oficina, debe decirle: está bien, haga todo lo que tenga que hacer, pero por el bien de mi alma, tiene que encerrarse en la oficina y estudiar. Y si se atora en la oficina, pues entonces vayan a sacarlo de ahí, a arrastrarlo. Pero hermanos, espero que el punto se entienda a la luz de este por tanto. No quería pasarlo por alto, porque vamos a entrar en una cuestión práctica en estos 4 versículos que vale la pena enfatizar que el autor de Hebreos no puede empezar la epístola de Hebreos diciendo por tanto,
sino que es solo después de haber desarrollado un firme concepto que entonces puede decir, por tanto. Pero, ¿por tanto qué? Y esto nos lleva al meollo de este asunto. Por tanto, leamos el versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor está llamando a los hebreos a mantenerse firme en la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Dice que es la verdad que ellos han oído. A la luz del contexto y a la luz del versículo 3, se refiere a la verdad de la salvación. Dice, no, ¿cómo escaparemos si ignoramos una salvación tan grande? El contexto se refiere entonces a el evangelio. La exhortación es aquí, a la luz de saber quién es Jesús, no pueden empezar a ignorar el mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio. Ahora, aquí necesito recordar con ustedes el contexto en el que en esta epístola fue escrita, para que veamos la fuerza de lo que se está diciendo. Recordemos, el autor está enfrentando una problemática muy latente en la iglesia de los judíos. Esa es una iglesia judía, principalmente compuesta de judíos. Cuando ellos se convirtieron a Jesús, se entregaron totalmente a Él. Pero después, como se nos dice en la parábola, empezó a haber dificultades. Empezaron a haber dificultades. Por ejemplo, dificultades con el Estado, porque los judíos sí eran aceptados por el Estado romano, pero el cristianismo no de facto. Después hubo problemas con sus mismos parientes judíos. Ahora el padre rechazaba al hijo, ahora eran despojados de sus herencias y empezaron a padecer, a sufrir tentaciones de regresar al antiguo pacto. Recuerden, esto es la clave para entender Hebreos. Empezaron a ser tentados a decir, a ver, si ahora por estar en Jesús estoy recibiendo estas dificultades y antes por estar en el antiguo pacto yo no tenía estas dificultades, ¿cuál era la tentación? Vamos a arreglar mis problemas simplemente regresando al antiguo pacto. Pero ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Cuidado, no dejen de escuchar. O sea, no se aparten del nuevo pacto, no se aparten de Jesús regresando al antiguo pacto. Y aquí tengo que hacer algunas aclaraciones, porque alguien puede preguntar, ¿y cuál era el problema de regresar al antiguo pacto? ¿No fue el antiguo pacto dado por Dios? ¿Fue dado o no fue dado por Dios? Sí. ¿No revela el antiguo pacto incluso a Jesús? Sí, lo hemos visto a través de cuántas breves meditaciones y lo seguiremos viendo. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos se preocupa tanto en que los judíos regresen al antiguo pacto? ¿Acaso quiere que sufran estos simplemente para estar en el nuevo pacto y los quiere lastimar? ¿Si podrían arreglar su vida solo regresando al antiguo pacto? ¿Cuál era el problema? Aquí está el problema, hermanos. Y déjenme explicar el problema primero por una ilustración y luego por medio del discurso de esa ilustración. Aquí va. Imaginemos el antiguo pacto como una escalera. Como una escalera que debía ser utilizada no para ganar sus obras, su salvación, perdón, sino imaginen que esa escalera tenía la función de levantar a las personas sobre la pared para poder mirar la gloria
de un terreno, de un paisaje. Muy bien. El antiguo pacto fue creado, como he dicho, para apuntar a Jesús, ¿sí? Pero si los judíos quieren regresar al antiguo pacto, es como si estuvieran diciendo, ok, dejemos de usar la escalera para ver a Jesús, vamos a ponerla en otro lugar, vamos a cambiar la escalera, vamos a ponerla de forma horizontal. O sea, si los judíos querían regresar al antiguo pacto, escúchenme esto, hermanos, para no sufrir por la causa de Jesús, era negar el antiguo pacto mismo. O sea, el antiguo pacto fue dado para guiar a las personas a Jesús. Jesús llegó, los judíos lo vieron, al menos estos. Ellos lo vieron. ¿Cuál era el paso decisivo? Bueno, ya puse la escalera, ya vi a Jesús. Ahora voy a correr a sus brazos. Ahora me voy a refugiar en Él. Bueno, lo que querían hacer era decir, Jesús, vamos a tomar el antiguo pacto pero sin ti, para no sufrir. Ese era el punto. A ver, todavía quiero la escalera, pero ya no es para verte a ti. Ahora la voy a acomodar de diferente posición, la voy a poner en otra pared. Todavía tengo el antiguo pacto, pero ahora simplemente no me dirige a ti, porque si me dirige a ti, soy perseguido. Ese era el problema. El problema de regresar al antiguo pacto es que la intención de ellos era regresar al antiguo pacto para no padecer persecución. O sea, no tener un antiguo pacto sin Jesús. Déjenme ponerlo de otra forma para poder cachar esta idea que es básica si queremos entender la advertencia. La iglesia de Galacia empezó a sufrir una hostilidad. La iglesia que el apóstol Pablo fundó en Galacia. El problema es que algunos empezaron a ser movidos por los así llamados judaizantes. Y dijeron, bueno, sí tienes que creer en Jesús, pero tienes que regresar a hacer todo lo del antiguo pacto. Hay un versículo en Gálatas donde el apóstol Pablo dice esto: si yo todavía padezco persecución, lo hago, dice el apóstol Pablo, por causa de Jesús. O sea, el problema en Galacia era el mismo. Sométete al Antiguo Testamento para que no parezca que eres de Jesús. Porque si ya no te sometes al Antiguo Testamento, todos van a ver que tú has abrazado a Jesús, que tú lo has creído, que tu fe está puesta en Él. Y por lo tanto, en tal hecho, tu alma corre riesgo. Tu alma corre riesgo. La tentación en medio de la persecución era regresar al antiguo pacto, el cascarón sin la sustancia. Véanlo así. Vean el antiguo pacto por un momento conmigo así. El antiguo pacto era un cascarón con sustancia. Eso nos va a decir después el libro de Hebreos. Así que tomen esta ilustración y guárdenla en su repertorio para cuando nos volvamos a topar con esto. ¿Cuál era el cascarón del antiguo pacto? Todas las regulaciones, ¿sí? La circuncisión, todos los ritos y demás. ¿Cuál era la sustancia? O sea, ¿para qué era ese cascarón? Para decir y apuntar hacia Jesús. Bueno, si ahora los hebreos están diciendo, yo quiero regresar al antiguo pacto para no sufrir, viene el autor de Hebreos y dice, a ver, si haces eso, o sea, si crees que el Antiguo Testamento lo puedes tomar sin Jesús, te quedas con el cascarón, pero pierdes la sustancia y tu alma perece. O sea, el problema no era que el Antiguo Pacto era malo, sino que
antiguo pacto apuntaba a Jesús. Y una religión sin Jesús es muerte. Una religión sin Jesús es muerte. No importa que sean los musulmanes o los falsos testigos de Jehová o los judíos. Una religión sin Jesús es muerte. O los cristianos. Y déjenme entonces aplicar esto a nuestro contexto en el siglo XXI. Porque, hermanos, en nuestro contexto sufrimos tentaciones semejantes. Yo sé que están estos así llamados judíos mesiánicos, ¿sí? Que están intentando prácticamente regresar a la gente al antiguo pacto. Y podríamos decir que esa podría ser una amenaza. Nos están amenazando a regresar al antiguo pacto. Pero creo que en nuestros días el problema es más sutil que eso. Si viene de repente alguien, un judío mesiánico con su kipá, con esa barba, esta no es barba de judío, es de reformado. Y si viene así y viene llamando a Jesús, no se llama Jesús, se llama Yeshua HaMashiach. Y miren, puede ser, y en nuestro contexto tenemos que decir que hubo una persona que fue arrastrada a eso. Pero realmente creo que la iglesia está bien, o sea, creo que está preparada para poder refutarlos. Así que no creo que es la amenaza tal cual. ¿Cuáles sí son amenazas? Hermanos, un cristianismo hueco, un cristianismo sin Cristo que se nos ofrece a cada momento. De hecho, puedes estar en una iglesia y tener una religión de un cristianismo sin Cristo. Déjame darte 3 ejemplos. El evangelio de la prosperidad es algo semejante. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de la exhortación del autor de Hebreos? Su punto es este: no basta con que te conformes a las cosas externas si has perdido la esencia. Hermanos, hay diferentes niveles del evangelio de la prosperidad, pero ahí afuera se promueve un cristianismo donde puedes decirte cristiano y decir estoy en lo correcto, y no obstante no tener a Cristo. El evangelio de la prosperidad es muy claro. Ahí te van a llamar a decir, no, en este mundo no tienes por qué sufrir. No, en este mundo no tienes por qué padecer. Dios quiere que tú seas de esta forma, que no sufras, que tengas tal matrimonio perfecto. Y alguien podría ser movido a seguir ese tipo de cristianismo, como estos hebreos podían ser movidos a seguir ese tipo de la religión de Dios del antiguo pacto, pero que no era la religión de Dios, porque el antiguo pacto fue dado para anunciar a Cristo. El evangelio de la prosperidad es una verdadera amenaza, y en nuestros días muchos se dicen cristianos sin tener a Cristo. Tienen lo que sus vientres quieren, pero no a Jesús. Tienen comezón de oír, pero no a Jesús. Otra amenaza real en nuestros días es un cristianismo, pero que está basado en las obras de los hombres. Es un cristianismo que ha perdido su esencia de la salvación sin las obras y se ha mezclado, hermanos, y esto es real. E incluso entre nosotros puede haber gente confundida pensando que tiene una religión, pensando que tiene cristianismo cuando realmente está confiando en sus buenas obras. Hay movimientos fuertes. Hay movimientos fuertes
en donde se está promoviendo una salvación por sus méritos y movimientos que se dicen cristianos. Y sí, tal como los de Gálatas, dicen creer en Cristo, pero su confianza última está en lo que ellos hacen. Pero hay otro tipo falso de cristianismo, y quizá el más fuerte, además el falso evangelio de la prosperidad, y es un evangelio de una falsa gracia. ¿A qué voy? Ahí afuera hay algunas iglesias que promueven que lo único que es necesario para ser cristiano es ofrecer una oración a Dios, muchas veces oraciones que son inconscientes, o sea, sin una verdadera conciencia. Una religión donde el cristianismo no demanda nada. Así como en el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad no demanda nada. ¿Qué demanda? Dinero. Pero todo te lo debe Dios. Este evangelio de una falsa gracia promete algo semejante. Tú haces oración a Jesús, le pides que entre en tu corazón y puedes vivir el resto de tu vida sin vida cristiana. Ya tienes el ticket al cielo, solamente cuando sea la hora lo sacas y entonces tienes tu pase. Eso es un falso evangelio. Es cierto, la salvación es por gracia, pero la gracia de Dios lo transforma todo. Y el punto es este, hermanos. En algún momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros podremos ser movidos a acomodar nuestro cristianismo a alguna de estas formas. A acomodar nuestro cristianismo a uno que no duele, a uno que no representa esfuerzo, a uno que no representa sudor y sacrificio. Y hermano, déjame llegar a tu corazón. Quizá lo estás viviendo esta mañana, ese tipo de cristianismos. Quizá te has acomodado a un cristianismo que no existe. Quizás has dejado de escuchar el mensaje que el autor de Hebreos dice: no dejes de escuchar. Y es que las tentaciones en nuestros días son fuertes. Algunos de nosotros podremos ser movidos a este tipo de cristianismo por el bienestar social que tenemos. Economía, buenas finanzas, en donde el cristianismo verdadero incomoda porque requiere que aunque Dios que aunque a la luz de la economía que tenemos, podríamos vivir una vida sin preocupaciones, el cristianismo viene e incomoda y dice: no, tu vida entera es para Él. No solo hay sacrificio para el que batalla en la economía, también para ti. Y la tentación es fuerte, acomodarnos a cualquier cristianismo que ha dejado de escuchar el verdadero mensaje de Cristo, aquel que dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomen su cruz y síganme. Querido hermano, ¿estás moldeado a un cristianismo acomodado? Querida hermana, ¿te has amoldado a un cristianismo que no es el que hemos escuchado en el principio? Es tan fácil, queridos hermanos. Quiera Dios convencer en esas áreas donde yo no puedo llegar. Pero me temo que entre nosotros
Muchos podemos estar acomodados a un cristianismo, hermanos, que quizá no existe. Es un cristianismo que no requiere obediencia, que la mujer no requiere hacer sacrificio para honrar a Cristo, que el hombre no requiere hacer sacrificio para honrar a Cristo. Jóvenes, ¿es su cristianismo acomodado al mundo? ¿O es el mensaje que hemos escuchado de parte de los apóstoles? Oh, hermanos, quisiera detenerme aquí más tiempo para poder tocar tu corazón. Porque me temo, hermanos, que al meditar este texto en mi propia vida, tengo que confesar que muchas veces quizá he acomodado un tipo de cristianismo que no duele. Pero el autor de Hebreos está diciendo, cristianos, esta va a ser una tentación constante. Que cuando vean el peligro, digan, no, es que el cristianismo no es así. Pero requiere esfuerzo y quizá que pierda algunos amigos y quizá que ponga presión en esto. Y cuando me enfrento a eso, no, es que el cristianismo no requiere eso es muy radical. Y así poco a poco, en cada prueba, en cada dificultad que no estamos dispuestos a sobrellevar, hemos ido cayendo en acomodar el cristianismo a un cristianismo que pueda ir de llavero, uno que no duela. Un cristianismo que pueda cargar junto con mi celular ahí en las llaves del carro, que no lastime. Pero el autor de Hebreos dice, cuidado, porque puede ser que te has deslizado. Y el riesgo, hermano, el riesgo no es menor. El riesgo es la perdición de tu alma. ¿Qué dice el texto? Versículo 1. Porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizar? Realmente la palabra aquí, la palabra griega, no, esto me suena más a que había una cáscara de plátano en el piso y me resbalé. Pero la palabra el significado es distinto. Quiere decir perder el rumbo. De hecho, el contexto, la metáfora es de un navío, de una lanchita que con un hombre adentro lleva bien agarrados los remos y está yendo hacia la ciudad, está yendo hacia esa isla prometida y va trabajando duro, arduamente. Pero de repente viene el viento, vienen las olas y hay una cosa que solo es necesaria hacer para que ese bote no llegue a casa. No tiene que remar para atrás, se tiene que deslizar, es la palabra griega, o sea, tiene que detenerse de remar para ser llevado y desviarse del destino, llegando así a otro camino. ¿Cuál es la advertencia? ¿Por qué el autor de Hebreos, después de dar esa excelsa exposición de la grandeza y la majestad de Cristo, el autor de Hebreos se detiene y dice, a ver, esperen, por tanto, pongan atención al mensaje que han oído, no vaya a ser que se desvíen? ¿Por qué? Leamos, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué está diciendo? A ver,
¿A qué se refiere con que el antiguo pacto fue dado por medio de ángeles? Recuerden que el antiguo pacto se consuma, o su forma más simbólica de realización es el monte Sinaí, donde nos dice Deuteronomio que fue por medio de ángeles que se dio ese pacto. Entonces lo que está diciendo es, si el antiguo pacto fue tan firme que cuando el pueblo de Israel lo violó, no pasó sin castigo. Hermanos, ¿queremos unos ejemplos de eso? Piensen tan solo, hermanos, en la generación que tuvo que caer muerta en el desierto porque no escucharon con fe. ¿Recuerdan? Y ahí tuvieron que andar y caminar y murieron en el camino. ¿Queremos algo más claro? Los exilios. Allí iba Israel derrotado, llevado en cautiverio a Babilonia, donde sus mujeres fueron tomadas, sus hijos fueron tomados, los hombres fueron muertos a espada y otros puestos en duros y arduos trabajos, porque la palabra de Dios no quedará sin su justo castigo a aquel que la desobedece. Bueno, dice el autor, si el antiguo pacto no quedó sin castigo para los que lo desobedecieron, ¿cuánto más? Si este pacto es mayor, es superior, si este pacto es más glorioso, ¿cuánto mayor castigo crees que recibirá aquel que, habiendo escuchado, se aparta de él? La respuesta es mucho mayor castigo. Hermano, hoy es momento y día de examinar si tu vida cristiana es aquella que se basa en el mensaje que nos ha sido proclamado en los evangelios. Tendremos que examinar, hermanos, cuál es ese mensaje. Es un mensaje que proclama de Cristo, que Él es el único y suficiente Salvador, y ahora demanda de los hombres, ahora demanda de todos arrepentimiento de los pecados y fe en su obra, y una vida de total rendición. Querido hermano, nuestra vida es, amados hermanos, una que refleja el santo evangelio de Cristo. Es que ¿cuál es el riesgo, hermanos? Es que el riesgo es que estés abrazando a un Jesús que no es Jesús, que estés abrazando un cristianismo que no es cristianismo. Es que estés abrazando un billete falso pensando que es el verdadero, para ser encontrado falto al final cuando vas a pagar tu cuenta y decir, esto no procede. Hermano, te has desviado para creer un evangelio que no es el evangelio. Te has acomodado, hermano, a un mundo haciendo el cristianismo más a tu semejanza y la semejanza del mundo que sometiendo nuestras vidas a este. Déjenme terminar habiendo traído esta exhortación. Déjenme terminar enfatizando el llamado a la acción, porque yo espero que estas palabras caigan con un peso de solemnidad en nuestros corazones. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? Lo dice el autor, ¿no es cierto? Versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La advertencia es, cuidado, quizás has dejado de escuchar el mensaje claro y ahora te has olvidado de él.
¿cuál es la forma de guardar nuestras almas de eso? De dejar el santo evangelio de Dios para creer otro, para acomodarnos otro mensaje, otro evangelio, pensando que es el mismo cuando no lo es. La respuesta es, por tanto, no dejes de escuchar, de atender, de prestar toda diligencia a lo que has escuchado. Hermano, el mensaje es, la exhortación es, atiende a lo que una vez escuchaste. Misma exhortación de Apocalipsis. ¿Has caído de estas cosas? Bueno, vuelve a los rudimentos, vuelve al principio. Vuelve a contemplar el santo evangelio de Dios. Vuelve a meditar el mensaje de Cristo. Vuelve a recordar quién es Jesús. Vuelve a recordar lo que vino a hacer a la tierra. Vuelve a recordar lo que Él demanda de nuestras vidas. Vuelve a recordar la obra del Espíritu Santo y cómo nos capacita. Vuelve a recordar esto. Esa es la exhortación. Vuelve a contemplar el mensaje que has creído. Oh, amado hermano, tienes tarea. Y yo también, a la luz de esto, pero por favor, no dejes caer esta palabra al vacío. Esta es la tentación más grande del cristianismo de nuestros días, hermanos. Que nuestro cristianismo no se vive con un cuchillo que corta, sino con el cuchillo de madera que no corta. Amados hermanos, por eso la iglesia de nuestros días ha dejado de ser esa sal y esa luz en la tierra. Porque hemos decidido no pelear, sino ajustarnos con ese cuchillo de madera. Y estamos cortándonos, porque dice la Escritura que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y sí, tenemos el cuchillo de madera, estamos cortando. El problema es que no es el cuchillo de madera. Querido hermano, ¿cuál es la exhortación? Medita nuevamente en el santo evangelio de Cristo y pregúntate si todavía crees en Él. Yo quiero ser claro en esto. Yo no creo que la salvación se pierde. Y ahí les puse una buena cita en su boletín para que la puedan meditar. Una muy buena cita donde nos hace entender, entonces, ¿cómo debemos entender esta advertencia? Bueno, es que las advertencias son los medios por los cuales Dios despierta a su pueblo para que lleguen a la ciudad celestial. Yo te quiero decir algo, hermano. Si tú verdaderamente has creído en Cristo, jamás te vas a apartar del mensaje. Te puedes deslizar, perder, confundir y pagaremos las consecuencias de eso. No obstante, hay algunos que realmente se deslizarán, no porque perdieron su salvación, sino porque nunca la tuvieron. Y esta advertencia es para despertar a ambos. A ti, hermano amado, que quizá te estás enfriando en la vida cristiana y has adaptado tu vida cristiana quitándole todo el filo para que no duela. Y también para ti, que quizá hoy estás entre nosotros, pero mañana no lo estarás. Porque algunos saldrán entre nosotros y no eran de nosotros, porque los que son de nosotros permanecerán hasta el fin. Pero quizá tú recordarás estas palabras cuando ya no estés en esta congregación. Y no me refiero a la congregación tal cual, sino en la vida cristiana, que nunca fuiste de Él. Pero ¿qué hacemos? Déjenme terminar aquí que 4 consejos que el puritano John Owen nos da respecto a esto. ¿Qué hacer
para no dejar de observar, de abrazar, de creer, de poseer el mensaje que nos ha traído tan grande salvación. 4 cosas. En primer lugar, hermano, valora el mensaje del evangelio como lo más preciado. Recuerda, con tal de obtener este mensaje, con tal de abrazar este mensaje, puedes perder a padre, madre, hermanos e incluso la vida. Recuerda que este mensaje es valioso y glorioso, porque cuando entiendas lo que vale, entonces no lo querrás perder. Recuerda, si tu corazón se ha enfriado o si no se ha enfriado, recuerda que este mensaje es el mensaje de tu vida. Es el mensaje que te da paz. Recuerda que es lo más importante que tienes. Que mejor pierdes la mano antes de perder el mensaje. Que mejor pierdes la vida antes que perder el mensaje. Que mejor pierdes tu economía antes de perder el mensaje. 2. Toma tiempo para estudiar el evangelio, pues solo podrás valorarlo cada día más y más y decir como el apóstol Pablo: dejo todas las cosas con tal de creer ese mensaje, de conocerlo más, y las tengo por basura. Solamente lo podrás recibir así hasta que lo entiendas cada vez mejor. Estudia el evangelio, hermano. Por lo tanto, toma tiempo para estudiarlo en lo privado, en tu familia, en tu iglesia, para profundizar y comprender la hermosura, la magnitud de este mensaje. Tercero, hermano, busca activamente conformar tu vida a este mensaje. Pues no sirve de nada meditarlo en la mente si no intentamos llevarlo en el corazón. Moldea tu vida a la luz del evangelio constantemente, hermano. Medítalo constantemente para examinar que nuestra vida esté caminando de acuerdo a su verdad. Y por último, está atento a los otros falsos evangelios que se nos proponen fácilmente para poder rechazarlo, hermanos. Porque si aplicamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas y nuestra vida, nuestra forma de vivir a este santo mensaje que hemos escuchado, entonces no nos desviaremos, amados hermanos. Porque, hermanos, vendrán tiempos de dificultad. Es más, hermano, ¿por qué digo que vendrán tiempos de dificultad? No sabemos cuánto tardará la persecución más activa en nuestros contextos. ¿Y sabes cuál será la tentación? ¿Sabes cuál será la tentación cuando venga la persecución? Adaptar nuestro cristianismo. Ya vimos algo de esto por ahí afuera. Cierren sus iglesias por salud. No adoren a Dios. Y hermanos, la persecución vendrá de una forma semejante, donde tendremos no solo enemigos, como enemigos no solo el Estado, sino los cristianos, hermanos, o los que se dicen ser así cristianos. Ya palpamos algo de eso. Digo, no estoy diciendo que esa fue la persecución, pero digo que esos nos sirven como ejemplos para ver lo que se viene. Porque ya se nos dijo, hoy, los mismos cristianos, ustedes nos avergüenzan como cristianos, porque no amaron cerrando la iglesia, más bien odiaron al mundo. ¿Cómo se atreven? Ustedes no son dignos del nombre cristiano. Recuerden que la persecución vendrá primero por dentro, por fuera y por dentro. Y queridos hermanos, ¿cuál será nuestra tentación? Adaptarnos al cristianismo que es aceptado. Porque, a ver, Satanás no es torpe.
para decir, destruyamos el cristianismo y no dejemos nada. No, dejemos una pintadita de cristianismo, para que ellos piensen que en realidad siguen a Jesús cuando no lo hacen. Vendrán esos días, pero hermanos, si tenemos claro el evangelio en nuestras mentes, en nuestra vida, en nuestro corazón, podremos resistir aquel día. Dios quiera, hermanos, que si viene aquel día, todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, nos mantengamos firmes, diciendo, no, yo he creído en un Cristo que demanda obediencia absoluta, que demanda entrega total, que no me pide la mitad de la vida, sino completo. Y si esto me cuesta la vida, mi familia, un ser querido, que así sea. Pero hermanos, si dejamos de prestar atención a este mensaje, nos vamos a deslizar aquel día. Nos vamos a acomodar a otro falso cristianismo, con tal que este no duela. Pero déjame te digo algo. La persecución viene, pero no seamos inconscientes de algo. La persecución ya está, hermanos. En un sentido, ¿a qué voy? Hermanos, la tentación de adaptar nuestro cristianismo no vendrá solo cuando la persecución sea visible. La riqueza y la comodidad en la que vivimos es uno de los factores principales que nos hacen cambiar el cristianismo en algo que no es. Y al momento es ligero, solo le damos un pequeño, está la cruz y solo le cortamos a la mitad para que no duela, pero todavía es cruz. Y después un poquito más, y después un poquito más. Así empezó Demas, adaptándose a una vida total de placeres. Y Pablo tiene que decir, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. El desliz no pasa de la noche a la mañana. Es un pequeño movimiento de dejar de ver el claro mensaje de Cristo. Hermanos, pongamos atención al santo evangelio de Cristo. No sea que nos deslicemos. Amigo, solo hay una forma de llegar al cielo, y es por medio de Jesús. Observa a ese mensaje, contempla ese mensaje, porque fuera de ese mensaje no hay salvación. Fuera de la realidad de que Cristo vino a este mundo para dar su vida por nuestros pecados y que ha resucitado para ser misericordioso sacerdote y recibir a todo aquel que se acerca. Fuera de eso no hay salvación. Solo en Cristo. Refúgiate en Él. Hermanos, atendamos a esta palabra. Ya esto no está en mis notas, ya esto está solo en mi corazón. Atendamos esta palabra. He escuchado en este año, al menos yo creo que unas 8 personas que han regresado a Roma. Y algunas más que han regresado al mundo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo, habiendo obtenido tanta luz, eso es posible, hermanos? Porque se encontraron viviendo un cristianismo, incluso quizá en medio de una iglesia sana, que dejó de mirar el claro mensaje de la cruz. Por eso lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice el apóstol Pablo. Porque me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me preocupa pensar que un verdadero cristiano se pueda desviar y sufra las consecuencias. Pero me preocupa más que en medio de nosotros haya personas que creen estar en Cristo cuando no lo están. Examínate. Examina si en verdad has creído el mensaje
de la cruz. Que Dios obre con su palabra en nuestros corazones.